Buenos días, mi nombre es Sebastián Felipe Ocampurrego, junto a mi compañero Paul Hernando Tujelo Casas. Demostraremos diseños o enseñaremos diseños e implementaciones en los automatismos mediante tres circuitos, el cual uno de esos circuitos lo encontramos en pantalla en la parte derecha. Ese circuito se nos ha indicado que debe ser un circuito de accionamiento por pulsos. ¿Esto qué quiere decir? Que el accionamiento que le daremos a una función o algún tipo de circuito se la daremos mediante una pulsación. Cuando hagamos una pulsación, entrará el circuito a funcionar, y mientras no hagamos ninguna pulsación, el circuito mismo pues no hará ningún tipo de acción. Entonces, este circuito se divide en dos partes. Una parte es la parte de potencia o de fuerza, y la otra parte es la de mando o control. Ubiquémonos primero en esta parte de mando y control. Tenemos en nuestra parte superior una sola fase o una sola línea que luego viaja a una protección, que en este caso es un fusible. Luego a un pulsador, que es el que nos ayudará a enviar la señal o enviará al usuario o operario a enviar la señal. Luego nuestro contactor K1, que nos comunicará con nuestra parte de potencia. Ahora vamos a nuestra parte de potencia. Nuestra parte de potencia también es de una sola línea o fase, que tiene una protección. Más abajo tiene una protección. En este caso es un interruptor automático magnetotérmico, y que luego nos protegerá el contactor y nuestra carga, que en este caso es un timbre. Ya luego de haber dicho esto, le daremos continuidad y cerraremos nuestra protección, que en este caso, como vemos, también tiene una interfaz con el usuario, y solo nos quedaría pulsar o accionar este pulsador. Entonces, como podemos ver, cada vez que yo accione, vamos a enviar señal a nuestra parte de potencia o a nuestro contactor K1 para que cierre mi línea y accione la carga. Este accionamiento se dará mientras yo tenga accionado el pulsador. Como podemos ver, en este caso yo lo dejé accionado y aún tenemos señal, pero si yo lo dejo de pulsar, ya nos vuelve a enviar señal o se apaga. Listo. Luego de haber observado el primer circuito, ahora nos ubicaremos en el segundo circuito. Se nos señala que debe ser un circuito el cual accionaremos un motor, y que este mismo tenga accionamiento o sea de autorretención. Ya propiamente dicho, en el circuito anterior tenemos una parte de potencia en la parte izquierda y también una parte de control que está en la parte derecha. ¿Qué se diferencia del accionamiento de pulsos y está de autorretención, ese circuito de autorretención? Que ya no, el operario no tendrá que estar todo el tiempo accionando un pulsador, sino que ahora ese accionamiento se hará solo una vez, y que cuando lo quiera parar, acciona otro pulsador para darle pare. Entonces, ubiquémonos primero en la línea de mando, en el circuito de mando. Tenemos una fase solamente, que luego nos dirige hacia la protección. Esta protección, como ya pues también habíamos dicho, es un interruptor automático magnetotérmico, ¿sí? Tiene una interfaz para el usuario o para el operario, que luego también nos dirige hacia nuestro accionamiento de relé térmico. Sabemos que el relé térmico, apenas halle una incongruencia o halle una temperatura alta, se dispara, y
en este caso, como tenemos este auxiliar de relé térmico en, normalmente cerrado, se abrirá el circuito impidiendo pues que siga el paso de corriente. Luego tenemos de nuestro pulsador de pare. Igual también es normalmente cerrado para que cuando yo quiera parar el circuito y deje de darle corriente, pues pulso este pulsador. Luego, ahora sí viene la autorretención y el pulsador. Este pulsador es de Star, el S2, el cual nos da accionamiento. Y fijémonos en una cosa, cuando yo le doy accionamiento, la corriente viaja hacia nuestra bobina, activando este contactor KM1, que también cierra este contacto, haciendo que así yo no tenga pulsado S2, la corriente viaje hacia mi bobina y siempre esté viajando corriente. Como ya habíamos indicado, para que este flujo de corriente se termine, debo activar el pulsador S3 o pues que haya una falla y se active el auxiliar del relé térmico. Ahora, ubiquémonos en la parte de potencia o la parte de fuerza. Esta parte tiene dos líneas. Una línea es la que va a fase, otra es la que va a neutro. En la parte de más abajo tenemos nuestra protección. Igual que en la parte de mando, es una protección, es un interruptor automático con magnetotérmico. Luego tenemos nuestros contactores KM1 que se van a accionar en el momento que en mi circuito de mando se accione mi relé de contactor. Más abajo podemos ver el relé térmico, el cual pues él se acciona a algunas temperaturas altas, que es debido a corrientes altas, y esto genera temperatura y al observar esta temperatura o observar este flujo de corriente tan alta, se abre, haciendo que mi auxiliar como ya lo habíamos dicho, en el mando se abra y me impida el paso de corriente. Y luego tenemos por último la carga, que en este caso es un motor. ¿Listo? Un motor monofásico. Entonces, démosle play. Entonces cerramos nuestras protecciones. Y se supone que si yo presiono S2, como en este caso, en nuestro circuito de potencia viajará la energía o viajará la corriente hacia nuestro motor. Y si por más que yo pulse S2 para pararlo, esto no va a suceder porque pues como dijimos, ahora la corriente va a viajar por KM1 hacia mi relé, hasta que yo no abra el circuito de la parte más arriba, en la cual no existe autorretención, no se va a apagar. Entonces esta es una aplicación del circuito de autorretención. Bueno, este es el tercer circuito de la práctica de laboratorio. Consiste en controlar dos motores monofásicos, pero con una condición especial, que es que la activación de uno bloquee el funcionamiento, la puesta en marcha del otro motor, de tal modo que nunca se encuentren funcionando los dos motores de manera simultánea. Esto tiene cantidad de aplicaciones en la vida real, como puede ser un inversor de giro, o puede ser el hecho de que el funcionamiento de un motor pues anule o pueda generar una falla, un daño respecto al funcionamiento del otro. Entonces, como vemos, los dos motores son de tipo monofásico. De igual manera, el circuito de control lo alimentamos mediante una fase y un neutro, de manera monofásico, y
protegemos los circuitos por medio de un interruptor automático, una protección termomagnética que es Q4. ¿Listo? A partir de aquí, si nos fijamos en el circuito de potencia que se encuentra al lado derecho, vemos que deriva de Q4 la conexión a dos contactores que son los que van a energizar los motores para ponerlos en marcha, los cuales son KM2 para el motor 1 y KM3 para el motor 2. Y en serie a estos se encuentra un relé térmico, que es el que nos va a dar la señal en caso de falla de alguno de los dos motores, ya sea falla mecánica, falla eléctrica, nos va a desconectar el circuito de activación de los motores y nos va a entregar una señal de activación de alarma acá en el circuito de control, como lo veremos ahorita posteriormente en la simulación. Entonces, yendo al circuito de control se encuentra en el lado derecho. Bueno, entonces activamos la protección Q4. Ya con esto tenemos distribución de energía. Bueno, alimentamos el circuito, tanto de potencia como de control. Y ya aquí el circuito se encarga de distribuir la energía pues, para las condiciones que tenemos cableadas. En este caso tenemos F2 y F3, un contacto normalmente cerrado en serie, junto con S4, que es un pulsador de stop, es el que detiene el funcionamiento de cualquier activación que se mantenga permanente en el circuito, y pues va a tener funcionamiento del equipo, de las máquinas. Entonces, al activar S5, digamos en este caso, energizamos la bobina KM3, tenemos un piloto que nos muestra o nos identifica la activación de KM3, y KM3 se mantiene energizado por medio de su contacto normalmente abierto, KM3, que ahora se encuentra retenido. Además de eso, vemos que acá, paralelo a este, hay un contacto que es normalmente cerrado, KM3, y en este momento, pues, al estar activado la bobina, pues, el contacto queda abierto y bloquea la activación simultánea de KM2, que en este caso activaría el otro motor, y es justamente lo que queremos evitar. Para poner en marcha el otro motor, siempre va a ser necesario detener todo el funcionamiento del circuito. Eso lo hace S4, que corta la alimentación del circuito general de mando. Entonces, como vemos, se desactiva, se pierde la retención de KM3, y ahora vamos a S6, que es el pulsador que energiza el motor 1. Como vemos, se activa la bobina KM2, también tenemos un piloto que muestra la activación de la bobina, y el contacto KM2, que era normalmente abierto, pues ahora mantiene el accionamiento permanente de KM2, ¿sí? Entonces, opuesto a este, vemos que hay un contacto normalmente cerrado de KM2 que ahora bloquea la activación simultánea del motor 2.